Hola, ¿cómo estás? Quiero brindarte un gran y cariñoso saludo en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Estamos en esta serie temática relacionada con el Apocalipsis, con Daniel, y quiero invitarte para que hagas lectura de los capítulos 4, 5 y 6. Hemos hablado un poco del 4, del 5, pero vamos a hablar directamente con el 6, porque, bueno, nuestro foco tiene que ver con las profecías en este diálogo y en esta conversación entre Daniel y Apocalipsis. Quiero invitarte a que puedas dar lectura al primer capítulo el primer versículo del capítulo 6 que dice: vi cuando el Cordero abrió uno de los sellos y oí a uno de los cuatro seres vivientes decir como con voz de trueno: ven y mira. Con este versículo de introducción vamos a pedir la dirección del Espíritu Santo para que nos esté acompañando en esta nueva meditación cristiana, en esta nueva cápsula reflexiva, y podamos hacer dialogar a la profecía, principalmente para encontrar a Cristo en ella. Ese ha sido todo nuestro enfoque, tanto en la primera parte como en la segunda. Hay detalles que siempre van a quedar y siempre puedes volver a preguntar, siempre puedes volver a tener la interrogante, pero recuerda que siempre el énfasis que nosotros hemos puesto acá es que Cristo es el centro de la profecía. La revelación es la revelación de Cristo mismo. Vamos a orar. Querido Padre Celestial, te damos las gracias infinitas porque a través de este caminar, de este peregrinaje, de este diálogo profético entre el mensaje del profeta Daniel, del muy amado Daniel como el muy amado Juan, hemos encontrado similitud en lo que ellos quieren presentar para este tiempo. Para un tiempo del fin, pero principalmente para que la iglesia, el pueblo de Dios, esté centrado en lo que le corresponde, que es la adoración, que es estar presentando verdaderamente quién es Dios. Y hemos sabido y conocemos que Dios eres tú, Señor. Tú te mostraste y te has revelado en la persona de Cristo. Ayúdanos, Señor, a que ese sea nuestro espíritu a través de la profecía. No es descubrir los símbolos, no es solamente descubrir los tiempos, no es solamente descubrir ciertas señales del tiempo del fin, sino que te podamos encontrar a ti. Todo esto lo dejamos en tus manos porque así será. Amén y amén. Bueno, como bien dijimos, en el capítulo 6 es bien interesante, se presentan varias cosas muy importantes. Nosotros hablamos un poco del capítulo 4 cuando Juan ve que se abre la puerta, que es la puerta del corazón en el cielo, y se hace la pregunta, Juan, en el capítulo 5, ¿quién puede abrir el rollo? Hay un mensaje relacionado netamente con Apocalipsis que tengo más detalle acerca de eso, pero cuando el Cordero rompió el primer sello, se oyó esta voz y las cuatro seres vivientes o las cuatro criaturas que decía con voz de trueno: ven. Entonces vi que delante de mí había un caballo blanco. Su jinete tenía un arco. Eh, ¿Qué te tiene destinado a ti como persona el futuro? ¿Cuáles son tus proyecciones? ¿Cuál es la visión que tú tienes hacia el futuro? Porque Juan también visualiza a través de la proyección de las iglesias, a través del tiempo, a través de la completud del número 7. Él proveyó un vistazo de una panorámica en cómo a través del tiempo las iglesias se iban a comportar, ¿verdad? Y eso nosotros dijimos, que habían iglesias que eran muy estructuradas en cuanto a que esto marcaban periodos de tiempo solamente, pero nosotros vimos que en relación con las promesas es para la iglesia en plenitud. La visión del rollo sellado con 7 sellos, y eso es lo interesante, que todo está en relación con 7 porque tiene que ver con completud y no solamente con una estructura de tiempo, se observa en el mismo sentido, pero desde otra perspectiva. ¿Qué quiero decir? Que se destaca con la forma como se puede observar la recompensa
que disfrutarán aquellos cuya fe esté fundada en la persona de Cristo, en Dios mismo, que se mantiene firme a través de la gran tribulación que Él previamente ya profetizó. Entonces, como hemos dicho, la iglesia estará presente en la gran tribulación porque habla de mantenerse firme, habla de mantenerse con una fe puesta en la persona de Jesucristo. ¿Qué vamos a tratar de mirar un poco? ¿Por qué el rollo estaba sellado con 7 sellos? Es importante mirar un poco, y esto desde el capítulo 4, en el versículo 7, empieza a mostrarse, a pesar de que la invitación es para que puedas revisar el capítulo 6, y la única persona de abrir los sellos es la que tiene el privilegio, y el significado que hay detrás del silencio que hubo en el cielo también es muy importante. Pero quiero leer el versículo 4, perdón, el versículo 7 del capítulo 4, que dice lo siguiente, en relación después de que del trono salían rayos y truenos, y dijimos que estaban los 24 ancianos, hicimos referencia a aquello, pero ya la primera criatura que parecía un león, la segunda un toro, la tercera tenía el rostro como de un ser humano y la cuarta parecía un águila. Esos eran los 4 seres que estaban ahí en relación con lo que se está diciendo de Apocalipsis 6, que son las 4 seres vivientes, ¿verdad? Cada una de las criaturas tenía 6 alas y su cuerpo estaba cubierto de ojos. Ni de noche ni de día dejaban de decir: Santo, Santo, Santo es el Señor, Dios poderoso, el que era, el que es y el que viene. Todo el tiempo las criaturas daban gloria a Dios y gracias al que estaba sentado en el trono y que vive para siempre. Al mismo tiempo, los 24 ancianos se arrodillaban ante él para adorarlo y se quitaban sus coronas y las colocaban en el suelo ante el trono y decían: Señor y Señor nuestro, tú mereces recibir la gloria, el honor y todo el poder, porque creaste todo lo que existe según tu propia voluntad. Un poco para introducirnos en la visión de las iglesias, se presenta una escena en la que Juan vio a Cristo caminando. Al Señor Jesús lo vio caminando entre los 7 candeleros, entre los 7 candelabros. La visión de los 7 sellos trasladó a Juan al santuario, en una forma del santuario, porque ya hemos dicho que el santuario es Cristo. No hay un santuario celestial, sino que hay una forma representativa, porque cada uno de los elementos del santuario marca a la persona de Cristo. Por eso es que muchos hermanos cristianos hablan de que Cristo subió a los lugares altos, como dice Hebreos 9, y no tiene que ver con un pasar de un lugar a otro, porque Él es mismo quien es el Rey y sumo sacerdote. Pero vamos a mirar, porque finalmente dijimos que queremos presentar una mirada amplia con distintas interpretaciones acerca del tema y quiénes son también. Vamos a darnos un tiempo también para decir que hay varias miradas en quiénes son estos 24 ancianos y qué es lo que dicen algunos. Algunos dicen que representan, solamente para introducir, algunos dicen que representan los 24 mundos que son habitados. Otros dicen que representan a 24 hombres, 12 que representan, que son los más importantes de las tribus de Israel, y los 12 apóstoles. Es otra de las interpretaciones. Pero eso lo vamos a tocar con detalle. Cuando aparece el capítulo 5, introduce el tema que será desarrollado en varios de los capítulos, que tiene que ver con un rollo escrito por dentro y por fuera, sellado con 7 sellos. Ese es el marco referencial que nosotros tenemos. En el contexto de Apocalipsis 4 y 5 es el entronamiento de Cristo después de su resurrección. Entonces, si Cristo ya está resucitado y está en este plan, no me puede decir una persona
con un pensamiento historicista que pasaron 1800 y tantos años para que Cristo empezara a desarrollar otra función dentro de su labor o dentro de lo que dice Hebreos, que es rey y sacerdote y sumo sacerdote. Entonces, son esas cosas que se contradicen a sí mismas. Y bueno, eso para... No quiero entrar en esos detalles de discusiones tan finas, pero después de la resurrección de Cristo, Cristo pasa a estar junto a la diestra del Padre Celestial. En Apocalipsis 6 y 7 se enfoca en lo que acontece cuando estos sellos son abiertos. Eso es lo que nos va mostrando. En cada medida que se van abriendo los sellos, van ocurriendo ciertas cosas. No se nos dice en ese rollo ni lo que comprende su contenido, pero los pasajes de este sentido del Antiguo Testamento, en lo que subyace este símbolo, nos representan algunas claves. El libro que está puesto ahí para los que creemos en el sacerdocio de Cristo y como sumo sacerdote, y que Él cumple nuestra misión, y desde su entrega ya y desde su vida demostrar quién es el Padre, porque no es la muerte de Cristo, sino que es la vida de Cristo, nos está diciendo que Cristo es quien nos regala la salvación, y por eso ese libro está escrito, la vida del Cordero, que es estar escrito en el libro de la vida del Cordero. Por eso muchos hermanos dicen: yo quiero estar escrito en el libro de la vida del Cordero. El estar escrito en el libro de la vida del Cordero significa que tu nombre y mi nombre será visto ante el Padre como el nombre de Jesús, porque es el único digno. Por eso tú y yo hemos recibido la salvación por gracia desde antes de la fundación del mundo, porque el único digno y el único desde el libro, como dice Moisés: bórrame a mí del libro que tú ya creaste, no borres a mi pueblo. Y muchos pastores cristianos, sabiendo esa verdad, todavía siguen en el momento de bautizar a una persona diciendo: para que entres y tu nombre sea inscrito en el libro de la vida del Cordero. Bueno, pero Ezequiel 2:8 dice que representa la imagen de un rollo que ha sido escrito por dentro y por fuera, y se le dice al profeta que se lo coma. Y se le pide al profeta que haga eso, algo muy similar que aparece en Apocalipsis 10. Vamos a llegar a ese momento. Ezequiel dice: lo que estaba escrito en el rollo le fue dado lamentaciones, gemidos y ayes. Contenidos que van muy acorde con lo que sucede cuando los sellos del rollo de Juan fueron abiertos, por una parte. El otro pasaje del Antiguo Testamento relacionado con el rollo de Juan es el último capítulo de Daniel, que ya hemos mencionado. Capítulo 12, el verso 4, principalmente, cuando el ángel dio a Daniel sus últimas instrucciones y principalmente las recomendaciones, le dijo que cerrara y sellara su libro hasta el tiempo del fin, cuando el conocimiento se incrementará. ¿Verdad? Eso es lo que tiene que pasar. Te invito a que leas nuevamente Daniel 12 desde el versículo 4 al 9. Por lo tanto, es probable que el rollo sellado de Juan, que vio en la mano de Dios, contuviera las profecías que revelan eventos que dirigen nuestra atención al regreso de Jesús. Y las profecías que incluyen eventos que causarán dolor. No porque Cristo quiera causarnos dolor. Siempre hemos dicho: el Señor viene a salvar lo que estaba perdido, no viene a condenar, pero hay gente que no quiere estar en la presencia del Señor, no quiere estar, y Dios
a pesar de que hace lo posible y lo imposible a través de toda la historia, ha hecho que tú puedas mirar al Padre en él, también tendrá que respetarte. Y las profecías que se incluyen ahí, en tiempos de Daniel, estos eventos estaban todavía en un futuro lejano, por lo tanto el libro fue sellado y como hemos dicho, no tenía importancia para Daniel hasta el fin del tiempo. Daniel, ¿cuál era su preocupación? Que en pocos años más se iban a cumplir los 70 años y que el pueblo tuviese la posibilidad de volver a Jerusalén a adorar. El pueblo de Dios tuviese la posibilidad de adorar, pero a él no le importó para nada cuáles iban a ser los reinos. Seguramente sí, en parte sí, para que no oprimieran a su pueblo. Supo que Babilonia, Medo-Persia, Grecia, etcétera, y todo lo que iba a pasar hasta que Cristo, el Mesías Rey, pudiese estar nuevamente con nosotros. En los días de Juan, estas cosas dice que sucederían pronto, pero lo pone en condicional. ¿Cuál es la condicionalidad? Bienaventurado el que lee la profecía, el que escucha la profecía, pero principalmente el que la obedece, el que hace caso a la profecía. Yo te hago la siguiente invitación. Estudia de manera paralela Apocalipsis 10 con Daniel 12. Es una invitación que te quiero hacer para que en próximos mensajes podamos tener esta conversación y puedas hacer las preguntas pertinentes. Se necesita alguien que abra el sello, eso es lo principal. Pero el rollo que estaba con los 7 sellos que estaba sellado, eso significa que cada uno de los sellos tenía que ser abierto antes de que Juan pudiera abrir y leer el rollo y revelar su contenido. Eso es claro, ¿verdad? Los eventos que se van a inaugurar a través de ese tiempo, el reino eterno de Dios, esto explica la angustia cuando nadie en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de la tierra podía abrir el rollo, y esto angustió mucho, lo que dice capítulo 5. Mira, voy a leer lo que dice el capítulo 5, versos 2 y 3. Y vi un ángel poderoso que decía con voz fuerte: ¿quién es digno de romper los sellos y de abrir el rollo? Pero no había nadie, ni en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de ella, que pudiera abrirlo y leerlo. Yo me puse a llorar mucho, pues no se había encontrado a nadie que mereciera abrir el rollo y leer lo que decía. Entonces uno de los ancianos me dijo: deja pues de llorar, porque el león de la tribu de Judá, el descendiente de David, ha ganado la victoria. Él puede romper los 7 sellos y abrir el rollo. Cuando vi a un cordero frente, mira qué raro, el león de la tribu de Judá, que era el descendiente de David, se presenta como un cordero, ¿verdad? Y luego vi a un cordero frente al trono con las 4 criaturas y los ancianos a su alrededor. Parecía un cordero sacrificado. Te va calzando todo, ¿verdad? Habiendo estado muy ansioso por esa ausencia que quizás para Juan podría haber sido como algo un tiempo ilimitado, el león de la tribu de Judá, el retoño de David, el cordero que tiene 7 cuernos y 7 ojos, que está como una figura y representa a Jesús mismo, a Jesucristo, es enfatizado y en la referencia a su muerte, a su vida, a su redención, y principalmente que asegura la salvación y la ascensión del trono, porque nos muestra y nos refleja el nombre del Padre, nos refleja su carácter, donde recibe adoración juntamente con Dios Padre. Una vez representada esta escena, inicia la acción. El cordero empieza a abrir los sellos son abiertos de manera secuencial
y los resultados de cada uno son descritos ante cada uno de los eventos y se va tomando cierta situación, lo que sí simboliza una especie de progresión. Las miradas historicistas dicen que es una progresión historicista que solamente va ocurriendo así. El hecho de que el lamento de los mártires en el quinto sello viene como una consecuencia de las acciones del jinete de los sellos previos, que también se indica que los sellos son abiertos de manera secuencial, de manera simultánea también. Pero al momento del abrir el sello en el capítulo 6, Juan vio un caballo blanco cuyo jinete salió venciendo y para vencer. Salió venciendo para vencer. A lo largo del Apocalipsis, el blanco es un color que representa la pureza de la iglesia y a Cristo mismo. Los hermanos que dicen que no está presente en la iglesia porque fue arrebatada, porque fue raptada, no se están dando cuenta de ese simbolismo y todo lo que es su estructura. En la estructura quiástica de Apocalipsis, que dijimos que es una forma literaria poética de escribirse, el caballo blanco del primer sello con su jinete que conquista tiene un paralelo con el capítulo 19, donde el jinete es donde luego Cristo, Jesucristo mismo, nos va mostrándose como el vencedor. También hay diferencia entre el capítulo 19, que viste una corona de gobierno real y vence por completo a sus enemigos, y vence de una manera distinta. La corona del jinete del Apocalipsis 6 es una diadema. Hay que tener una diferencia porque acá una diadema de laurel es un estéfanos, es otro tipo de corona. Nosotros dijimos en más de alguna oportunidad que el que iba a la Olimpiada recibía a un estéfanos, que era una corona como una especie de diadema de laurel, era por participar, no porque tuviera un mérito en sí. Entonces, hay coronas que son distintas. La corona del capítulo 19 a la corona del capítulo 6 no es la misma. Un estéfanos es una corona que se otorga como una participación de un concurso público y como una muestra honorífica, un reconocimiento a lo que se entregó. Y todos y cada uno de las personas que vivan en la plenitud de Cristo y tengan una relación con Cristo, serán salvas y recibirán un estéfanos. Eso es importante, porque la victoria es un regalo que Cristo nos ha hecho y es una representación de la victoria del Señor Jesús en la cruz. No es tu victoria, ni es mi victoria. Luego de eso, el esparcimiento del reino invisible por medio de la iglesia que Él establece y a través de lo que va haciendo la función del Espíritu Santo, vemos que la iglesia y el mensaje angelical se está compartiendo a través del mundo. Los tres jinetes que continúan, que se hablan de los 4 jinetes del Apocalipsis, que ya en el capítulo 6 nos comenzaba a hablar con este caballo. Decimos que la visión de los sellos, los 3 jinetes restantes del Apocalipsis prefiguran tiempos o periodos de angustia. Cuando el segundo sello fue abierto, Juan vio un caballo rojo o bermejo, podríamos decir, y el que lo montaba se le permitió quitar en la tierra toda la paz que existía. Eso aparece en el capítulo 6, los versos 3 y 4, dando como resultado que la gente se diera muerte unos con otros. ¿Te das cuenta que es la gente la que se mata unos con otros? No es Dios el que está matando a la gente, como algunos pueden creer o tienen la imagen tergiversada de quién es Dios. Cuando se abre el tercer sello se describe a un caballo negro cuyo jinete cargaba unas balanzas para medir y vencer, o sea, y en este sentido vender los granos usados para hacer
pan como una señal de una severa hambruna. Y la apertura del cuarto sello reveló un caballo pálido sobre el que se sentaba la muerte, ¿verdad? Y el Hades, o la tumba llaman algunos, que siempre se ha prefigurado como una calavera, vestido así, y la gente lo ha dibujado de esa manera a los cuatro jinetes del Apocalipsis. Y le fue dado poder por sobre una cuarta parte de la tierra para matar con espada, hambre, muerte y por las bestias de la tierra. Ahora, son procesos que se están viviendo. Como se vio en la visión de las 7 iglesias, los 4 jinetes del Apocalipsis muestran la obra que Dios permite que se realice en la tierra. No, Él no la realiza porque Dios no es un asesino. Dios solo puede dar vida, Dios solo puede salvar, Dios solo nos está entregando. Pero en esta tierra, en este planeta, que necesita ser transformado para que la gente pueda ser impactada por el Evangelio y para que Cristo venga, tienen que suceder estas cosas. De hecho, en nuestra mente tergiversada vemos al Cordero airado. Y eso es algo que se va dando en nuestra mirada. Entonces, muchas veces vemos a Dios como Dios un castigador, Dios una persona que tiene juicio incluso sobre alguien que ni siquiera le conoce. En primer lugar, se produjo la expansión inicial veloz de la iglesia a lo largo de gran parte del tiempo entonces del periodo conocido. Y el periodo siguiente trajo división y compromiso frente a la persecución, como habíamos dicho, y la pérdida de una clara comprensión del Evangelio continuó con la iglesia cuando puso bases terrenales en los años posteriores a Constantino, cuando se mezcla el Estado con la iglesia, y finalmente la Edad Oscura, la Edad Media, de la decadencia espiritual y la muerte que envolvió a la cristiandad, que no tenía claridad de lo que estaba pasando. En el pacto que Dios establece con su pueblo en el Antiguo Testamento, Él advirtió que los desobedientes iban a sufrir a espada, a hambre y pestilencia, pero no es una maldición de Dios, sino que es una advertencia de las consecuencias de lo que el ser humano va determinando hacia sí mismo. Ya lo hemos dicho, Dios no juzga a nadie. Ha dejado todo su juicio a Cristo, a su Hijo. Y Cristo dice claramente, yo no he venido a juzgar a nadie, y si el que no me quiere escuchar, ni yo le condeno. Quiero volverlo a repetir porque quizás no has tenido la oportunidad de escuchar esto, pero si son palabras de Jesús y eso te molesta, de que Cristo quiera salvar y no condenar, no te molestes conmigo, moléstate con Jesús. Voy a leer lo siguiente para que te quede claro. Y como dije, no te molestes conmigo, sino que dice, si alguno oye lo que yo digo, son palabras de Jesús y Él está enseñando acerca de este tema. Jesús dijo voy a leer un poco antes, Jesús dijo con voz fuerte, el que cree en mí, no cree solo en mí, sino también en el que me envió, mi Padre, ¿verdad? El que me ve a mí, ve también al que me envió. Yo he venido al mundo como una luz, como que todos los que creen en mí no estén en la oscuridad. Si alguno oye lo que digo y no lo obedece, yo no lo voy a juzgar. Voy a leer. Si alguno oye lo que yo digo y no lo obedece, yo no lo voy a juzgar. No vine a juzgar al mundo, sino a salvarlo. Hay cristianos que se molestan con esto. Se molestan terriblemente. Y hemos hecho una teología basada en los juicios de Dios, en los juicios de Cristo. Y
Dios a nadie juzga, le ha dejado el juicio a su Hijo, y Cristo a nadie juzga, sino que las consecuencias de nuestras propias elecciones, de si no procedemos a la metanoia, el verdadero arrepentimiento, que es tener la mente de Cristo, y no queremos estar con Él por la eternidad, el Señor respetará eso. Pero no digas a Dios que Él te está juzgando, que Él te está condenando, cuando Dios te dice que ames a tus enemigos, cuando Dios está mostrando con su amor que tú has sido un enemigo de Dios, tú y yo hemos sido enemigos de Dios, y Él, a pesar de ello, está haciendo todo lo posible y lo imposible para salvarnos. Quiero dejarte invitado para que la apertura del quinto sello marque un punto de inflexión en este tiempo, y en el sexto sello tendremos ciertas luces, ciertas vislumbres de los dos grupos, tanto de los que son demasiado obstinados y aquellos que se vuelven a la presencia del Señor. Te dejo invitado de antemano para que hagas una revisión, puedas leer el capítulo 6 de manera personal, y principalmente que el Señor pueda dirigir tu vida y puedas seguir verdaderamente entendiendo quién es Cristo, porque Cristo es quien nos ha revelado quién es el Padre. Que el Señor te bendiga grandemente. Gracias y paz.